Bueno, vamos ahora a dar nuestros primeros pasos con la configuración de los personajes y para ello lo primero que vamos a hacer es colocarle un static mesh a lo que sería a nuestro personaje, porque ahora mismo no se ve nada, y configurarle nuestro movimiento, aunque todavía no va a tener animaciones. Para ello nos vamos a donde está nuestro personaje y en mesh le vamos a poner de momento lo que sería el esqueleto que nos da de manera predefinida Unreal Engine con el paquete de third person. Después ya nos encargaremos de ir generando diferentes formas y personajes que tenemos ahí ya, y la utilización de los metahumans, personajes de Unreal Engine 5, inclusive personajes de Unreal Engine 4, y veremos de qué manera podemos llegar a adaptar unos y otros. Una vez que ya tenemos nuestro personaje, lo que tenemos que hacer es recolocar nuestro static mesh, que en este caso es, por decirlo de alguna manera, el disfraz, y lo tenemos que reorientar para que se coloque mirando hacia adelante. Para ello nos sirve de guía la flecha que tenemos. Es súper importante a la hora de crear el mapping de controles, al igual que los movimientos y las animaciones, guiarnos a través de la flecha, ya que a través de esta nosotros vamos a saber dónde trazar los rayos, dónde generar el movimiento hacia adelante y cómo calcular el resto de situaciones que veremos más adelante. Al igual de que tenemos que cargar nuestro personaje dentro del Game Mode. De esa manera, nosotros ya podemos utilizar nuestro personaje. ¿Qué pasa? No tenemos colocada ninguna cámara para ver nuestro personaje desde atrás. Por eso, cada vez que le damos al play, nosotros no estamos viendo nada. Es por eso que lo que hacemos es crear un Spring Arm, que en este caso es una herramienta que nos permite tener como un brazo desde atrás de la cámara que va controlando la distancia. De esa manera podemos tener esa perspectiva de tercera persona que suelen tener los videojuegos. Ahora tenemos que configurar la altura, y es importante que nosotros coloquemos la cámara a modo de jerarquía dentro del Spring Arm, porque este actuará como un brazo telescópico que nos ayudará a colocar la posición de la cámara. También es verdad que según la distancia a la que lo coloquemos conseguiremos diferentes configuraciones para poder llegar a tener juegos mucho más triple A, por decirlo de alguna manera, o juegos más lejanos, que suelen ser juegos de tercera persona de tipo plataforma. Según la colocación de la cámara, veremos que vamos a obtener diferentes resultados. De esto ahora, por supuesto, no nos vamos a estar preocupando, pero veremos cómo más adelante, cuando creemos los diferentes personajes, vamos a ir modificando lo que sería la posición de la misma. Realmente todo el código de inputs mapping ya está dentro de lo que sería el personaje de nuestro personaje que ya importamos desde nuestro paquete de Unreal. De esa manera, si nosotros solo colocamos, ya nosotros podríamos movernos con él, pero tenemos que cargarlo donde sería el mapping context. No se preocupen, porque aunque nosotros hayamos hecho esto ahora, solamente lo estamos haciendo para visualizarlo, pero ahora nosotros vamos a borrarlo todo y hacerlo poco a poco para que sepan cómo se hace un input mapping desde cero. Unreal también tiene diferentes opciones para controlar lo que sería la rotación de la cámara con respecto al Spring Arm. Cuando nosotros rotamos con nuestro ratón, tenemos que sacar la información al igual que a la hora de movernos. Es por eso que, de momento, vamos a configurar esto así, pero más adelante, cuando entremos en lo que serían los recursos de animación, explicaré exactamente para qué sirve cada una de las funciones o elementos que estamos marcando y desmarcando referentes al tema de la rotación, ya que según la combinación, de cómo lo coloquemos, se comportará la rotación de una manera o de otra. Además de que, por ejemplo, ya en el curso de nivel medio, cuando nosotros queramos generar una rotación con un movimiento de cabeza o que el jugador rote sobre sí mismo a través de una animación, según como nosotros configuremos eso, obtendremos algunos datos de rotación que nos servirá para calcular el giro. Pero claramente, vuelvo y repito, esto ya lo veremos en cursos más avanzados sobre animación, ya que es una de las partes muy, muy complejas a la hora de hacer un sistema de locomoción avanzada. Lo primero que vamos a hacer es crear lo que serían un input action. De esta manera, lo que vamos a hacer es crear el nuevo sistema de inputs que tiene Unreal Engine. El antiguo, les dejaré un artículo para que vean cómo se configura, pero realmente a día de hoy no tiene sentido utilizar todos los sistemas antiguos cuando Unreal Engine nos está facilitando la creación de todo lo que sería el mapeado. Claramente, este tiene una documentación un poco difusa dentro de la Epic, pero con este curso y con lo siguiente veremos cómo realmente es increíblemente profundo y útil, al igual que nos facilita mucho a la hora de nosotros crear nuestros controles. De esta manera, lo que estamos creando ahora mismo son los diferentes botones, como saltar, mirar, movernos, interactuar y agacharnos. Cada uno de ellos luego lo vamos a configurar lo que sería en un Input Mapping Context. Aquí lo que haremos es crear un contexto de mapeado donde añadiremos todos los controles y configuraremos qué hace cada uno de esos controles.
Una vez que ya hemos colocado todos los controles dentro, lo que tenemos que hacer es indicarle qué tipo de controles son los que vamos a utilizar de teclado para hacer cada una de estas acciones. En el caso de movernos, vamos a utilizar diferentes teclas, que es el WASD, que representan adelante, atrás, izquierda y derecha. Luego, el mirar va a representar lo que sería el movimiento del ratón. Estas configuraciones las van a tener también resumidas dentro de una documentación en este curso, justo debajo de este vídeo, por escrito, para que sepan qué significa cada uno de esos componentes y estas configuraciones, ya que es un poco complejo de explicar ahora y se perdería mucho tiempo. Claramente, según como nosotros configuremos esto, nuestros inputs se van a comportar de una manera o de otra, y hay diferentes combinaciones. Es por ello que cada uno de estos componentes se van a explicar por separado, que se explicará lo que son los modificadores y qué representan para nosotros. Cuando nosotros hacíamos el sistema de inputs antiguo, nosotros lo que hacíamos para indicar, por ejemplo, lo que sería la posición hacia adelante y hacia detrás, indicábamos lo que sería un valor frontal y luego negábamos ese valor. Es principalmente por lo que uno de los modificadores en la S es negate. Esto también lo veremos en su momento, mucho más explicado en un artículo que vendrá adherido, como ya les comenté, justo debajo de este vídeo. En este caso, lo que le estamos indicando es que este tipo de botón lo que va a generar son dos tipos de movimiento, lo que sería el presionar y el levantar. Es por eso que cuando más adelante empecemos a desarrollar todo lo que sería el salto, el agacharse, el correr, veremos cómo iremos haciendo diferentes configuraciones. Vuelvo y repito que no se preocupen por qué significa cada uno de estos valores o combinaciones, ya que todo eso lo explicaremos en el artículo y podrán leerlo con mucha paciencia e ir probando diferente. Claramente esto también va a ir cambiando con el tiempo según las necesidades de nuestro juego. Es por eso que, aunque nosotros les expliquemos ahora cuál es el básico, si no entienden su funcionamiento y para qué sirve cada uno de los modificadores y triggers, esto simplemente les va a servir como una explicación a medias. Por eso que el artículo es importante que lo lean una vez que terminen de ver este vídeo. Y ahora vamos a entrar en el magnífico mundo de los componentes. Vamos a ver qué son los componentes en Unreal Engine y por qué son súper importantes y por qué lo que representan es una de las mayores capacidades de modulación y reutilización de código junto con los otros métodos que hemos visto anteriormente. Esto es un tipo de blueprint que se puede adjuntar a un actor para añadir funcionalidad. Los componentes son módulos reutilizables, por lo que nos permiten estar constantemente añadiendo y reutilizando este código, no solo en este personaje, sino que podríamos añadírselo a cualquier otro personaje sin tener que volver a codificarlo todo. Al final, la reutilización es una de sus grandes bases, al igual de la que flexibilidad, ya que no depende necesariamente del personaje todo aquel código que nosotros modifiquemos. De esa manera, según como nosotros programemos estos componentes, luego estos podrán heredarlo en el caso de que hagamos lo que sería un sistema parental en la creación de personajes. Eso también lo veremos más adelante y hablaremos del polimorfismo y cómo adaptar esto a cualquier personaje que nosotros hagamos. Hay que tener en cuenta otra cosa, que esto puede tener una escalabilidad enorme. Es decir, si nosotros ahora estamos desarrollando los inputs y el movimiento para un personaje a través del componente, todo lo que nosotros estemos desarrollando dentro del componente, este se va a ejecutar siempre y cuando lo tenga adherido nuestro personaje. De esa manera podemos crear sistemas de inventario, sistemas de controles, muchísimas variedades de sistemas que no solo va a utilizar nuestro personaje, sino que si en algún momento queremos que eso lo tenga otro actor, como un sistema inspector o lo que sea, siempre podemos añadir este componente a cualquier elemento o actor que nosotros estemos trabajando, no solo personaje. Es por eso que la modularidad es una de las grandes fortunas que tiene este componente. En este caso, si se fijan, nosotros estamos haciendo lo que sería un casteo del player controller. Y la pregunta es, si nosotros utilizamos el player controller para generar lo que sería el input mapping, es decir, el casteo y el uso de los controles, ¿por qué no generamos todo lo que serían nuestros controles dentro del player controller? Principalmente porque si en algún momento nosotros queremos generar otro tipo de controles, es mejor individualizarlo dentro de un componente, y si nosotros queremos que tengan otro tipo de inputs, otro tipo de sistema de controles, lo que podemos hacer es que al llamar a otro componente y todos llaman al player controller, este adaptará su jugabilidad, ese adaptará su código a lo que nosotros tengamos adherido a ese componente, que es lo que se está ejecutando en el personaje que lo tiene. Es por ello que si nosotros colocamos ese input mapping, esos controles directamente al player controller, claramente no tendríamos que castearlo, estaríamos ahí ahorrando ese espacio de memoria. Pero aquí viene la parte más importante. También nos limitaría el hecho de que cualquier cambio dentro de nuestros controles lo tendríamos que hacer dentro del player controller, y si tenemos diferentes personajes con controles distintos o acciones diferentes, claramente el player controller vamos a tener que estar modificando ese código para que vaya cambiando de un input a otro o de varios contextos de mapping a otro en vez de utilizar los componentes. Claramente,
Cualquiera de las opciones que les estoy comentando las pueden utilizar, pero realmente eso ya va en manos del desarrollador. Yo prefiero muchas veces la modularidad porque me permite sustituir rápidamente entre una cosa y la otra, pero claramente en casa de herrero cuchara de palo, cada uno hace el código como quiere. Claramente, si vamos a mirar en la pura eficiencia, tenerlo todo dentro de un mismo sistema también es muy interesante, pero ya les digo, cada desarrollador tendrá que hacer lo que más oportuno sea para su proyecto. Para poder añadir movimiento a nuestros personajes, en este caso con las teclas WASD, lo que necesitamos es generar lo que sería la función que acabamos de ver. Lo que pasa que tenemos es que cuando nosotros vamos a llamarlo desde el componente, este no nos deja porque necesitamos hacerlo desde el getPlayerPound, porque es el Pound quien controla esta función para generar el movimiento. Una vez que ya lo tenemos, necesitamos sacar los valores escalares para nosotros poder movernos de derecha a izquierda. Es precisamente ese el motivo por lo que nosotros vamos a tener ahora que generar o adquirir lo que sería el valor de rotación. Esto lo vamos a adquirir porque lo que queremos hacer es generar un movimiento de adelante y atrás, y es por eso que a nosotros solamente nos interesa el valor de X y el de Z. Esto lo que nos va a dar es un vector que nos permita movernos de derecha a izquierda. Y ahora, para poder generar los movimientos de derecha a izquierda, solamente vamos a coger el valor, el retorno de Joe. De esa manera convertiremos un vector que nos permitirá movernos de derecha a izquierda. Ahora comprobaremos que funciona perfectamente y lo siguiente es hacer lo que sería la función de poder mirar con el ratón. Y ahora, en el caso del control del ratón, lo que sería el Joe lo que hace es controlar la rotación horizontal y el pitch se encarga de la rotación vertical. Es por eso que el valor de X se lo colocamos a Joe y el valor de Y se lo colocamos a pitch. De esa manera ya podríamos controlar el ratón teniendo movimiento horizontal y movimiento vertical. Ahora les vamos a enseñar diferentes combinaciones en las cuales vamos a activar la rotación para que ésta la coja a través del Joe de la información del ratón. ¿Qué pasa? Nosotros aquí necesitamos cambiar para que la cámara adquiera el valor de rotación directamente desde el Spring Arm, y es el Spring Arm quien ejecuta la rotación detrás del personaje. Es por eso que ahora, cuando lo configuremos, veréis que ahora podríamos girar alrededor de nuestro personaje, pero cuando caminamos la cámara se mueve junto con él. De esa manera podríamos tener el control. Aquí, si se fijan, la cámara no se está moviendo acorde al personaje, ya que tiene un movimiento independiente. Y esta es la opción que justamente les estaba comentando. Activando nosotros esto, ya nosotros vamos a controlar la rotación directamente desde el Pound. Y ahora cuando nosotros movamos el ratón, ya nuestro ratón se moverá alrededor de nuestro Pound y de esa manera tendremos una rotación parecida a lo que tienen todos los personajes 3D. En este caso, esto también lo iremos modificando más adelante, porque en ciertas ocasiones, ciertos juegos, como pueden ser el Resident Evil o cualquier otro, utilizan un tipo de movimiento lateral que lo que hace es que en caso de que la cámara rote, el personaje rota junto con la cámara.
pero eso lo veremos más adelante. Ahora mismo lo vamos a dejar como un juego, un juego de tercera persona, perdón, convencional, en el que la cámara puede llegar a girar 360 grados a por el personaje. En este caso, para ejecutar lo que sería la función de saltar, vamos a utilizar la función que ya nos da Unreal Engine. Como siempre, la importancia de utilizar todos los sistemas predefinidos que nos dan ellos, ya que están bastante pulidos a la hora de crear todo este sistema. Al igual que en Crouch, mucha gente utiliza el Crouch de manera independiente a como lo que está usando Unreal en su sistema de Character Movement. Pero yo te voy a enseñar una manera de utilizarlo y de solucionar ciertos problemas que también suelen dar. Por eso, para utilizar el Crouch, tenemos que darle lo que sería Can Crouch, y luego solucionaremos un bug, que no es un bug realmente, sobre el tema del movimiento de la cámara. Tengan en cuenta que cuando se ejecuta un crouch y se anima nuestro personaje, es decir, se agacha, lo que sería su caja de colisión también se contrae. El problema que está teniendo, que no es un bug, es que cuando se contrae lo hace de manera instantánea y la cámara hace lo que sería un flick de movimiento cuando esto se ejecuta. Pero hay una manera de generar esa transición de manera suave y que no afecte esa bajada tan repentina. Ahora vamos a utilizar una función que significa isFalling, que lo que analiza es si nuestro personaje está saltando o no, es decir, si está cayendo o si ya está saltando. En caso de que nuestro personaje no esté cayendo, entonces puede saltar. De esa manera no se ejecutará el código en caso de que nuestro personaje esté saltando. Tendrá que esperar a que el personaje toque tierra para que éste pueda hacerlo. Ya arreglaremos lo que sería que el personaje ahora mismo esté muy separado del suelo, y eso también lo arreglemos a nivel de animaciones más adelante. Como estamos indicando aquí, fíjense que esta función está adherida directamente al getCharacterPlayer y al CharacterMovement. O sea, realmente es una función ya predefinida dentro de nuestro carácter. En este caso, ni siquiera estamos casteando a nuestro personaje. Si se fijan, todo lo estamos haciendo directamente desde las funciones, adquiriendo información desde las formas predefinidas que tiene. Esto es una manera muy importante, como decía al principio, de las funciones predefinidas y las clases predefinidas, que estamos ahorrando muchísima memoria, ya que no estamos realmente llamando a nuestro personaje, sino que estaríamos llamando al elemento padre de cualquiera de los personajes que nosotros creemos. Y finalmente vamos a colocar las funciones predefinidas de Crouch y más adelante veremos cómo podemos arreglar todo lo que sería la problemática que tiene estas funciones que previamente ya les había dicho. De todas formas, ahora veremos cuál es su problemática. Y a partir de aquí ya vamos a empezar a ver todo lo relacionado con el personaje e intentaremos dejarlo lo mejor posible. En este caso vamos a utilizar un sistema de flip-flop para entrar y salir directamente del Crouch, aunque esto lo cambiaremos también más adelante, sobre todo cuando entremos ya a definir todo lo que son las animaciones. Ahora mismo, cuando hacemos Crouch, van a comprobar ahora cómo se va a modificar la cápsula del jugador. Y de esa manera tendréis en cuenta el por qué se genera ese flick, porque el cambio de altura del crouch lo que genera es que se haga de manera instantánea y por eso se crea ese flick en la cámara y es bastante molesto.
Ya una vez que hemos colocado todas las funciones predefinidas para poder saltar, agacharnos y movernos, ahora ya en la siguiente clase empezaremos a mejorar todo lo que sería nuestro personaje y todo lo relacionado con las clases predefinidas y vemos cómo vinculamos esto a las animaciones. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.